Simón Bolívar lideró las guerras de independencia en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y fundó Bolivia. Es reconocido mundialmente como uno de los más grandes estrategas militares de la historia, además de ser autor de constituciones y leyes. Fue presidente en múltiples ocasiones, nació en riqueza y falleció en la pobreza. Rechazó la oportunidad de proclamarse emperador, siempre prefiriendo el título de libertador. Transcurría el año de 1783 y era la ciudad de Caracas una incipiente población de menos de 45.000 habitantes. Venezuela apenas tenía 6 años de existencia como capitanía general, pues antes había sido una simple dependencia del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco nace el 24 de julio de 1783 en su mansión familiar de la Plaza de San Jacinto. Es el cuarto hijo de una de las familias más acaudaladas de Caracas. Su fortuna alcanzaba para la época más de 8 millones de dólares. Como su madre estaba muy delicada de salud, la tarea de amamantarlo correspondió a 2 nobles esclavas negras, Matea e Hipólita, a quienes el libertador recordará siempre con cariño. El infortunio lo alcanzará tempranamente, pues tenía 3 años de edad cuando muere su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, coronel del ejército español. 6 años después, pierde a su madre. Cuando apenas era un niño, Bolívar comenzó a dar muestras de su carácter recio e indoblegable. Habiendo muerto su abuelo, don Feliciano Palacios, su tutoría quedó a cargo de sus tíos Esteban y Carlos Palacios, con quienes no se entendía muy bien. Con solo 12 años huye de sus tutores y termina internado en casa del maestro Simón Rodríguez. Trasladado contra su voluntad, se resistió diciendo que de sus bienes podrían disponer, pero no de su persona, pues en esta solo mandaba él. Simón Rodríguez, declarado partidario de la independencia de España, resultará un personaje clave en su formación, pues primero que nadie descubrió en Bolívar sus excepcionales cualidades. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso, le agradecerá muchos años después. Además de Simón Rodríguez, quien es un paradigma de la educación latinoamericana, precursor de la estimulación temprana de la inteligencia y del método de enseñanza para el trabajo, Bolívar contó entre sus maestros a Andrés Bello, el joven filólogo, dramático y codificador, mayor que el alumno solo 2 años, llamado a ser, por su parte, el humanista más influyente de Chile, con una obra escrita que trasciende en el tiempo, como la primera gramática española del Nuevo Mundo. A los 14 años, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios ingresa al ejército de Su Majestad el Rey de España como cadete. Ya subteniente, se embarca en La Guaira rumbo a Madrid, pasando por México y Cuba. Es el primero de una serie de viajes que completarán la formación del futuro estadista. La visión humanista del libertador se explica por la intensa actividad intelectual desarrollada en los años de su juventud. Cuando en Madrid vivió en la casa del marqués de Uztáriz, Bolívar pudo conformarse con las clases de etiqueta, esgrima y baile, imprescindibles para un joven de su clase social, pero se inclinó por los estudios literarios y científicos. En París frecuentó al sabio alemán Alexander von Humboldt, fue a tertulias literarias, a salones de arte y a charlas científicas e históricas en diferentes capitales europeas, y aun en Caracas se deleitó con jornadas culturales, las cuales después se convertirían en discusiones políticas. A los 20 años, Bolívar es por primera vez un hombre feliz. En septiembre de 1800, anuncia que quiere casarse con la distinguida joven María Teresa Rodríguez del Toro. 2 semanas después de casado regresa a Caracas, donde monta un fondo de comercio y ya lo han ascendido a teniente en el ejército de Su Majestad. Pero, en uno de los insondables giros del destino, la tragedia nuevamente lo alcanza.
El 22 de enero de 1803, la amada esposa muere de fiebre amarilla y el teniente español Bolívar parte de nuevo hacia Europa. Promete sobre la tumba de su esposa nunca más volver a casarse. En la corta vida del libertador, los tres factores aciagos, enfermedad, muerte y derrota, estarán repitiéndose con regularidad de una a otra época. La principal hazaña de Bolívar es haber triunfado levantándose siempre contra el infortunio. En su segundo viaje a Europa, se reencuentra en París con el maestro Simón Rodríguez. Con este va a recorrer, entre 1803 y 1807, el viejo continente, que vive una conmoción generalizada a partir de la Revolución Francesa y deslumbrada por el meteórico ascenso de Napoleón Bonaparte, un joven oficial revolucionario que termina siendo emperador de Francia. Oyendo a su depresión, Bolívar recorre parte de España, va a París, por último, cumple un largo periplo por Italia. En el camino, presencia la coronación imperial de Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre-Dame de París. En agosto de 1805 se arrodilla en el Monte Sacro de Roma junto a su amigo Fernando Toroy, frente a su maestro don Simón Rodríguez, hace el voto de su vida. Juro delante de usted, por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. La Revolución Francesa le ha mostrado el potencial de cambio de los pueblos en ebullición, y ya con una mentalidad crítica hacia la dominación española, Bolívar visita a Estados Unidos, la joven nación que poco atrás obtuviera su independencia de Inglaterra. Las conquistas de Napoleón alcanzan directamente a Latinoamérica y Venezuela. La monarquía de Madrid es desplazada, y un hermano del emperador, José Bonaparte, ocupa el reino de España. Al conocer la noticia, las colonias españolas de ultramar se rebelan contra la ocupación francesa, saliendo a defender los derechos del rey derrocado. Emprenden así el franco camino hacia la independencia. En el histórico año de 1810, el 19 de abril, tras la renuncia del capitán general español Vicente Emparán, se constituye en Caracas una junta que asume temporalmente el gobierno de la capitanía y envía a Bolívar, junto con Andrés Bello y López Méndez, para gestionar el apoyo de Inglaterra. Allá en Londres, Bolívar busca al venezolano más famoso de la época, Francisco de Miranda, héroe de la Revolución Francesa y general de la independencia norteamericana, y lo emplaza para que venga a dirigir la liberación de su país de origen. Aunque muy joven y con un modesto grado militar, Bolívar comienza a despuntar en el proceso venezolano. La noche del 4 de julio de 1811 ya pronuncia un encendido discurso en el cual pide abiertamente que Venezuela se independice de España. Horas después, se produce la firma del Acta de Independencia y nace así la Primera República. Esta declaración es la primera del continente, pero desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, casi toda Latinoamérica se proclama libre en los próximos meses. Sin embargo, la causa de la independencia venezolana va a enfrentar grandes contratiempos. En marzo de 1812, un terremoto devasta Caracas y le da argumentos al clero y a los partidarios de la monarquía para hablar de un castigo del cielo por desconocer el mandato divino del rey español. Bolívar grita y alecciona a la despavorida multitud con su proclama: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Los reveses militares hacen titubear a muchos, incluso a Francisco de Miranda, el generalísimo que ha asumido la dictadura de la agónica república, creyendo que no podrán seguir adelante. Bolívar, el orador fulminante y febril, ocupa la comandancia de la guarnición de Puerto Cabello, que el 30 de junio de 1812 se amotinó en su contra y se pasa a las fuerzas del jefe realista Domingo Monteverde. Bolívar ha debutado militarmente con un terrible fracaso a cuestas.
pero entonces ratifica con los hechos lo que proclaman sus palabras. Lejos de aceptar la derrota, jura que va a seguir hasta el fin. Es un hombre de solo 29 años, pero ya tiene claro cuál será su destino. Por eso no duda en detener al generalísimo Francisco de Miranda, quien ha capitulado frente a Monteverde, capitulación que Bolívar interpreta como una traición. Bolívar desconoce su rendición y prosigue la lucha. La resistencia de Bolívar comienza ocultándose en Caracas, en la casa de su amigo el Marqués de Casa de León. En agosto de 1812 logra salir de La Guaira gracias a la gestión de su amigo y va rumbo a Curazao. De allí parte a Cartagena, en noviembre del mismo año 1812. Desde Cartagena de Indias, en Colombia, primero con alocuciones para los pueblos del sur y después con campañas militares, prosigue batallando contra España, porque en el futuro la causa de la independencia se librará contra la monarquía de Fernando VII, quien, al volver al trono, envía una expedición de 10.000 hombres para revertir el proceso emancipador de Venezuela. Aunque derrotado en Venezuela, Bolívar no se ha rendido. Desde Colombia, entre diciembre de 1812 y febrero de 1813, desarrolla una vigorosa arremetida que le lleva a liberar varios pueblos del Magdalena: Barranca, Tenerife, Mompox, el Banco de Magdalena, Ocaña, hasta llegar a Cúcuta, en la frontera con el Táchira de Venezuela. Con el respaldo de la Confederación Independiente de Nueva Granada, el 10 de marzo de 1813 invade Venezuela por San Antonio del Táchira, iniciando la célebre campaña Admirable, que en pocos meses lo llevará de triunfo en triunfo hasta Caracas. Con un ejercicio sorprendente de audacia, optimización de sus escasos recursos y notables hazañas militares, Bolívar avanza de Cúcuta a Mérida, donde por primera vez es aclamado como libertador. De allí continúa hacia Trujillo, luego a Guanare, Barinas, Araure y Valencia, hasta llegar a Caracas en octubre del mismo año. Al impulso de semejantes proezas militares, se instaura la Segunda República Libre el 15 de junio de ese mismo año. En 1813, mientras avanzaba la campaña Admirable, Bolívar dicta su célebre decreto de guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Con este ultimátum, Bolívar busca obligar a todos a tomar una posición, creando una conciencia de unidad nacional entre los venezolanos y forzando a los comerciantes españoles a respaldar la causa independentista. Sin embargo, un modesto comerciante de origen español, José Tomás Boves, se levanta como líder de los negros y mulatos, encabezando una brutal reacción a favor de la monarquía española. Corren los terribles meses de la guerra a muerte entre 1813 y 1814. Boves, un psicópata de excepcional arrojo y caudillo natural de los llaneros, diezma las filas patriotas con terribles masacres. Bolívar y la Segunda República comienzan a sufrir derrotas consecutivas. El estadista colombiano Camilo Torres, reconociendo la magnitud de la figura de Bolívar, lo enaltece con la siguiente expresión: es un militar en desgracia, pero también un gran hombre. Para entonces, Bolívar ha actuado como mandatario de la Confederación de Nueva Granada, que lo asciende a general de división y le encomienda la campaña para someter a la rebelde provincia de Cundinamarca. En septiembre, será nombrado mariscal de campo, aunque Bolívar siempre preferirá el título de libertador, con el cual fue aclamado oficialmente en su natal Caracas. El año de 1814 escenifica grandes victorias y terribles derrotas para Bolívar. El 12 de febrero de 1814, su tío político José Félix Rivas se cubre de gloria al armar un ejército formado por jóvenes estudiantes. Con este ejército, logra derrotar a José Tomás Boves. Sin embargo, en julio del mismo año, Boves, comandando una arremetida realista, obliga a más de 20.000 personas a evacuar Caracas hacia el oriente
en la vía hacia Río Chico y Barcelona. Bolívar coordina esta emigración de Oriente, que a pesar de su gran número de víctimas, logra salvar a numerosas familias de la ferocidad de Boves. El destino juega una rara carta en la batalla de Úrica, en diciembre de 1814. Los ejércitos libertadores son aniquilados, pero el gran caudillo popular de los realistas, José Tomás Boves, muere en una operación heroica dirigida por Pedro Zaraza. Aunque los ejércitos patriotas quedan devastados y se pierde la Segunda República, este hecho sienta las bases para que, en un futuro cercano, los patriotas pasen a liderar efectivamente el alma nacional venezolana. Los reveses militares arrojan a Bolívar nuevamente al exilio. Desde Carúpano, va a Cartagena, luego a Pamplona, donde explica al Congreso de Colombia los pormenores de la guerra. Más tarde, se dirige a Ocaña, donde tiene aliados y detractores. Finalmente, en mayo de 1815, llega a Jamaica, donde escribe la célebre Carta de Jamaica, un brillante análisis de las causas del fracaso y los retos del futuro. En esta célebre Carta de Jamaica, Bolívar aboga por la unidad latinoamericana para lograr la libertad. América está encontrada entre sí, porque se halla abandonada de todas las naciones, aislada en medio del universo, sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares y combatida por España, que posee más elementos para la guerra que cuantos furtivamente podemos adquirir. Bolívar, un personaje versátil, tiene el raro don de asumir con determinación cada faceta de su actuación, tanto en el campo de batalla como en el ámbito diplomático. Bolívar planifica meticulosamente, y cuando la moral de sus tropas decae, se involucra personalmente en la pelea, demostrando un arrojo casi suicida. Es un orador conmovedor, capaz de improvisar o leer de forma impecable, además de escribir con un análisis profundo en áreas como sociología, historia, derecho y ciencia política. Cerrando el año de 1815, llega a Haití, donde recibe un extraordinario apoyo del presidente Luis Petion. Allí asume el compromiso de liberar a los esclavos negros una vez llegue al poder en Venezuela. Ningún revés lo detiene. Cada uno de los generales patriotas se cree con derecho a ser el libertador. José Félix Rivas, su pariente y rival militar, perece a manos de los españoles. Carlos Manuel Piar y Santiago Mariño también le disputan el liderazgo supremo del Ejército Libertador. Entre 1814 y 1819, Bolívar se destaca como el hombre de las dificultades. Por diferencias de criterios, se separa del mando colombiano y del ejército neogranadino. En las playas del oriente venezolano, con todas las posibilidades en contra, recibe el mando supremo de una nueva campaña militar. En su camino, decreta la liberación de los esclavos y autoriza la repartición de bienes incautados a los enemigos. Con un ejército que parecía ilógico por su persistencia, Bolívar continúa batallando. Embarca y desembarca, va y viene, compensando sus debilidades con fortalezas, sorprendiendo a los enemigos, sobreviviendo a atentados y salvándose de emboscadas. España envía cuantiosos recursos, ejércitos numerosos y sus mejores generales para doblegar la rebelión emancipadora. Bolívar, sin embargo, muestra otra faceta impresionante. Tiene una fe inquebrantable en su causa y logra contagiar esa convicción a sus tropas. Su magnetismo personal permite a sus desventurados soldados soportar el hambre, el frío, las penurias de andar a caballo, la superioridad numérica del enemigo y las enormes distancias que cubrían en cada campaña. En un giro curioso del destino, Napoleón Bonaparte, ya derrotado y errante, manifestó su intención de refugiarse en Latinoamérica. Bolívar le escribió al antiguo emperador francés: «Usted y yo no cabemos en el mismo continente». Así, Bolívar se va imponiendo como el jefe supremo, único e insustituible de la causa independentista. José Antonio Páez, un caporal llanero con ascendiente sobre las tropas mestizas,
se une a él y lo sigue fielmente. En los primeros 6 meses de 1816, Bolívar dirige la campaña de Oriente desde Margarita y la isla de los Frailes hasta Carúpano. En junio de ese mismo año, desembarca en Ocumare de la Costa, para luego, accidentalmente, viajar a Bonaire y las costas de Puerto Rico, aunque rápidamente regresa a Guiria, al otro extremo de Cumaná. En agosto, Bolívar enfrenta un motín de sus propios generales del Ejército Libertador y tras una breve travesía marítima, llega a Guayana. A estas alturas, combate simultáneamente contra la oposición interna de los generales libertadores y contra las tropas españolas. La campaña en Guayana está plagada de contratiempos, pero Bolívar sigue irreductible en su propósito e ideales. Para 1817, el ejército independentista estaba sumido en la anarquía, lo que solo se calma cuando el general Carlos Manuel Piar es sometido a un consejo de guerra. Bolívar permite su ejecución para imponer el principio de obediencia y la disciplina necesaria para el avance de su causa. Ni las derrotas a manos de los españoles, ni la escasez de recursos, ni los problemas logísticos entre los diferentes ejércitos pudieron detenerlo. Bolívar continúa luchando en Guayana, El Llano y San Fernando de Apure. En esos años difíciles de la campaña oriental y llanera, Bolívar manifestaba su ideal de la unidad latinoamericana. En junio de 1818, le había escrito a la comandancia del Río de la Plata en Argentina, expresando su visión de una América unida bajo una misma divisa. Para principios de 1819, el milagro se estaba logrando. Bolívar había consolidado la independencia en la vasta extensión territorial de Guayana, Oriente y el Llano venezolano. El 29 de enero de ese año, convoca el Congreso de Angostura, desde donde ya no solo reta a España, sino que también advierte a Europa sobre la imposibilidad de restaurar la dominación borbónica sobre los pueblos americanos y la naciente República de Venezuela. La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente, libre y soberano. De ese Congreso de Angostura nace el proyecto de la República de la Gran Colombia, que incluirá a Venezuela, Colombia y Ecuador. Ahora Bolívar se convierte en un estadista que aboga por la democracia, oponiéndose a los gobiernos personalistas y defendiendo los sistemas populares. En lugar de deleitarse con la victoria en Venezuela, Bolívar se traslada a Colombia, pues teme una reinvasión española a través del vecino país. En territorio colombiano, sorprende con sus proezas militares. Durante casi 4 semanas, su ejército, mal vestido, con pocas provisiones y agobiado por el frío y el hambre, cruza sigilosamente la cordillera de los Andes y el gélido páramo de Pisba. A pesar de las pérdidas de soldados, caballos y mulas, logran atacar por la retaguardia y derrotan al general Barreiro en la batalla de Boyacá, tomando prisionero al enemigo. En 1819, Bolívar se consagra como uno de los más grandes jefes militares de todos los tiempos. Sus tácticas militares, aún estudiadas en academias castrenses de todo el mundo, le ganan el respeto de la corona española, que acepta negociar un armisticio en Santa Ana de Trujillo. En dicha reunión con el general realista Pablo Morillo, acuerdan regularizar las hostilidades, canjear prisioneros y un temporal cese al fuego. 10 años después de haber comenzado la lucha, Bolívar está finalmente en posición de negociar con España. Cuando Bolívar comenzó su gesta, apenas dirigía cuadrillas de soldados sin uniformes, sin disciplina y descalzos. Ahora, comanda un verdadero ejército nacional y cuenta con el apoyo diplomático y militar de Inglaterra, la otra gran potencia mundial que competía con España por la primacía en América. La tregua con Morillo permite a ambos bandos reorganizarse para la batalla final, que se librará el 24 de junio de 1821 en la sabana de Carabobo. La batalla de Carabobo es una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Los patriotas vencen a un enemigo superior en número,
recursos logísticos, caballos y armamento. Esta victoria marca la independencia de Venezuela y debilita significativamente al Imperio español en todo el continente. Progresivamente, países como México, Guatemala y Santo Domingo, República Dominicana, logran su independencia. Santo Domingo proclama su intención de incorporarse a la Gran Colombia, presidida por Bolívar. A partir de entonces, Bolívar vive los años de su apogeo. Las cancillerías de Europa lo estudian como el hombre del momento mundial. Sin embargo, lejos de descansar en sus laureles, Bolívar continúa su lucha, montando a caballo hacia el sur. Llega a Quito, Ecuador, en junio de 1822, y poco después decreta la incorporación de Guayaquil a Colombia. Su obsesión por la unidad latinoamericana lo lleva más allá, hasta Perú, el gran reducto de la dominación española. El 27 de julio de 1822, Bolívar persuade al general argentino José de San Martín de abandonar Perú. San Martín se lleva el título de protector del Perú, pero deja a Bolívar el título de libertador. Esta etapa también marca un punto culminante en su vida personal. Bolívar, quien había vivido romances irregulares, conoce a Manuelita Sáenz y se enamora de ella. Manuelita abandona su vida en la alta sociedad de Quito y parte junto a Bolívar, dispuesta a compartir y sufrir con él sus últimos años. La campaña de Perú constituye la cumbre de su carrera militar y política. Bajo su mando, el ejército independentista triunfa en la batalla de Junín en 1824, y bajo el mando de Sucre, logran la victoria en Ayacucho el mismo año, derrotando definitivamente al ejército español en toda Sudamérica. Se ha logrado una de las mayores proezas militares de la historia. Un ejército guerrillero, sin disciplina ni recursos, formado sobre la marcha, ha derrotado a la primera potencia colonial de la época, la Gran España Imperial, cuyo rey Carlos V afirmaba que en su reino nunca se ponía el sol. En el año de 1825 marca el punto de mayor poder para Bolívar. Incorpora Perú a la Gran Colombia, crea Bolivia como nueva república a partir de la secesión del Alto Perú, e Inglaterra reconoce la independencia de estos pueblos. Bolívar es aclamado por multitudes entusiastas en todos los lugares que visita. Sin embargo, en un acto de humildad y compromiso con sus principios, renuncia voluntariamente al título de dictador que el Congreso peruano le había conferido. En enero de 1825, restituye el poder al Congreso peruano, afirmando: «Yo no puedo, señores, admitir un poder que repugna mi conciencia. Tampoco los legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo les ha confiado solo para representar su soberanía». Además, rechaza la recompensa de 1 millón de pesos que el Congreso de Perú acordó entregarle. En su lugar, esta recompensa se va a destinar para la educación en Caracas y otras ciudades de la Gran Colombia. En la cúspide de su poder, Bolívar permanece fiel a los ideales de independencia, cambio institucional y justicia social que motivaron sus luchas desde el principio. Su conciencia social lo lleva a decretar la abolición de la esclavitud y a disponer que los bienes incautados a los enemigos se repartan entre los soldados pobres. También ordena la repartición de tierras entre los indígenas, la abolición de los abusos de los caciques y libera a los indios de la servidumbre, reafirmando su compromiso con el Estado de Derecho y la justicia. Sin embargo, las dificultades persisten. En abril de 1826, Venezuela se insubordina contra la Gran Colombia y el gobierno de Bolívar a través del movimiento secesionista de José Antonio Páez, conocido como la Cosiata. Bolívar se ve obligado a regresar a Venezuela en diciembre de ese mismo año para ejercer su autoridad y sofocar la conspiración separatista. En mayo de 1826, Bolívar convoca el Congreso Anfictiónico de Panamá, con la esperanza de que se convierta en el punto de partida para un proyecto de unificación continental. Aunque el Congreso contó con representantes de México, Centroamérica, Colombia y Perú,
así como observadores de Inglaterra, Estados Unidos y otras potencias, no logró concretar grandes acuerdos, en parte debido a las presiones diplomáticas del gobierno estadounidense presidido por John Quincy Adams y el secretario de Estado Henry Clay. Para entonces, Bolívar planeaba enviar comisiones a Cuba y Puerto Rico, designando para ese propósito a Antonio José de Sucre. Más allá de sus méritos militares y políticos, Bolívar se destaca por su visión futurista, apostando por la unidad regional y continental para crear un polo de desarrollo integral en Latinoamérica. Predijo con notable agudeza que los pueblos latinoamericanos quedarían en desventaja frente al potencial militar, tecnológico y comercial de Estados Unidos. Su propuesta buscaba equilibrar la balanza de poder en el continente, promoviendo una Latinoamérica fuerte, unida, autónoma y autosuficiente, con la capacidad de mejorar el nivel de vida de sus habitantes e influir en el destino mundial. Sin embargo, la magnitud de sus sueños se enfrentó a obstáculos significativos en una época de precarias comunicaciones y vastas distancias. La enorme extensión de la Gran Colombia complicaba su gobernabilidad. Caracas recelaba del asentamiento de la capital en Bogotá. Lima aspiraba a mantener la jerarquía de virreinato que había tenido en la colonia, y las rivalidades locales persistían. Guayaquil desconfía de Quito, y en Perú, las élites tradicionales no aceptan la independencia de Bolivia. En Venezuela, José Antonio Páez, en Ecuador, Juan José Flores, y en Colombia, Francisco de Paula Santander, presentan desafíos adicionales a Bolívar. A pesar de estos problemas y de su enfermedad, que ya ha avanzado y minado su cuerpo, Bolívar sigue trabajando incansablemente. Dicta correspondencias, discursos, proyectos de leyes y providencias administrativas, manteniendo un ritmo agotador de trabajo en la búsqueda de su ideal de unidad y justicia para América Latina. Bolívar, en su incansable dedicación a la Gran Colombia, alterna entre varios lugares al mismo tiempo, con horarios de despacho de hasta 15 o 18 horas diarias. Se desplaza personalmente en extenuantes jornadas a caballo, viajando de Ibagué a Bogotá, luego a Maracaibo y Puerto Cabello, hasta llegar a Caracas. Después se dirige a Cartagena y al final del año 1827 regresa a Bogotá, la capital de la Federación. En Bogotá, capital de la entidad que comprendía todavía a Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y desde luego Colombia, se desempeña como magistrado civil. Bolívar respeta la autoridad del Congreso, incluso cuando éste toma decisiones contrarias a sus proposiciones. Se dedica a legislar, organizar, planificar, administrar y decidir, pero enfrenta una creciente oposición de los personajes más importantes de la Gran Colombia, quienes buscan dividir el país en varios fragmentos para repartir entre sí el poder. Las diferencias con Francisco de Paula Santander, el vicepresidente colombiano, contribuyen a la ruptura. Bolívar, ya debilitado por frecuentes ataques de fiebre y delirio causados por su enfermedad, está dispuesto a renunciar al poder, pero el Congreso Gran Colombiano, atrapado en rencillas entre los líderes locales, rechaza su renuncia. El conflicto entre Bolívar y Santander, el dirigente de Colombia, así como las divisiones internas, abortan el Congreso de Ocaña y perfilan la inminente división de la Gran Colombia. El 20 de septiembre de 1828, Bolívar asume poderes dictatoriales en Bogotá, buscando desesperadamente salvar la gobernabilidad de la Federación. Esta decisión agrava su imagen y aumenta la oposición en su contra. El 25 de septiembre de 1828, Bolívar enfrenta un intento de asesinato. Su compañera Manuelita Sáenz, demostrando una valentía heroica, lo salva de manera milagrosa al hacerlo saltar por un balcón mientras ella enfrenta a los asesinos. La mujer que ha dejado todo por su amor, Manuelita Sáenz, será conocida en adelante como la Libertadora del Libertador. La investigación del frustrado magnicidio revela las profundas divisiones en la sociedad grancolombina, y varios de los responsables son condenados a muerte, exacerbando la crisis y ofreciendo argumentos a sus opositores.
El primer país en separarse formalmente de la Gran Colombia es Perú. En Venezuela, el movimiento autonomista, centrado en José Antonio Páez, resurge con más fuerza. Así, se llega al fatídico año de 1830, en el que Bolívar enfrenta varias pérdidas: la disolución de su proyecto de unidad continental, la oposición de muchos de sus antiguos colaboradores, la muerte de Antonio José de Sucre, asesinado por sus enemigos para impedir que suceda a Bolívar, y la pérdida del poder, y por último perdió Venezuela y posteriormente la vida. Bolívar es prohibido de estar en Venezuela, y su salud se deteriora rápidamente. En enero de 1830 se instala un Congreso Constituyente en Valencia, Venezuela, que acuerda separarse de la Federación y suspender relaciones con Colombia mientras Bolívar permanezca en el territorio. En sus últimos meses, Bolívar está muy debilitado. Ha perdido mucho cabello, tiene las mejillas hundidas y los ojos sin vigor. Confiesa sentirse como un viejo de 60 años. El 3 de mayo de 1830, Bolívar deja la presidencia de la también agonizante Gran Colombia. Se despide de Manuelita Sáenz con una ferviente carta. 5 días después, inicia un viaje por el río Magdalena y en Cartagena se entera de la muerte de su amigo Sucre. Su último viaje es el más triste, pues busca salir de Colombia para embarcarse hacia Europa y morir en el exilio, pero la gravedad de su salud no le permite cumplir su deseo. Profundamente deprimido, Bolívar se compara con Cristo y el Quijote, considerándose uno de los soñadores de imposibles y víctima de sus perseguidores. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. El 6 de diciembre realiza una parada forzosa en Santa Marta y se aloja con su amigo, el médico Próspero Rebren. Bolívar, agotado y angustiado, sufre de gastroenteritis, cólicos, dolores de cabeza y trastornos digestivos. La magnitud de las distancias y, sobre todo, el enorme reto de su proyecto de unidad continental desgastaron profundamente a Bolívar. El sueño de una gran Colombia unida, que hoy consideramos visionario, era simplemente una utopía para su época. Aunque debilitado, Bolívar mantiene su lucidez mental. Aconseja la paz y la concordia, pero su salud sigue deteriorándose. No puede sostenerse por sí mismo, le cuesta dormir, no quiere comer, siente dolores en el pecho y está afectado por hipo persistente. Un día después de recibir la extremaunción, Bolívar otorga su testamento, repartiendo los pocos bienes que le quedan. Firma su última proclama dirigida a la Gran Colombia, que seguía siendo su país. No concebía a Venezuela, Ecuador y Bolivia como entidades separadas, sino como partes de su irrenunciable sueño. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. En los días siguientes, su situación se agrava. El 17 de diciembre, a la 1 de la tarde, Bolívar fallece. Su vida en la inmortalidad comienza ahora. Bolívar, que ya había perdido casi toda su fortuna familiar, vestía una camisa prestada por el dueño de la quinta San Pedro Alejandrino, el español don Joaquín de Mier, quien por coincidencia era uno de sus peores adversarios en la lucha contra la Corona de Madrid. Murió en la caridad de un ciudadano español, sin pasaporte y despojado de su nacionalidad de origen. A pesar de su deseo de cruzar el Atlántico y exiliarse lejos de América, el continente que lideró por años no pudo cumplir su último deseo. El final fue tan contradictorio y dramático como su vida entera. Refleja la complejidad y la magnitud de Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América. Para muchos, Simón Bolívar fue un héroe. Para algunos fue un falso héroe. Pero lo que es cierto es que fue un hombre con virtudes y con defectos, y debido a sus grandes hazañas, es considerado como el Libertador de América.